Vale. Bueno, resumo mi alabanza a Víctor para que queden también para la posteridad. Bueno, pues es un gran placer presentar a Víctor, que como acabo de decir, tras terminar su doctorado, estuvo 2 años con un contrato postdoctoral en Francia y en diciembre se incorporó brillantemente dentro del programa Juan de la Cierva a nuestro departamento. Víctor, además sobre cognición social, ha publicado al más alto nivel sobre habla interna, sobre false psychology y ha propuesto una concepción muy, muy interesante y original del papel que juegan las atribuciones de estados mentales en trabajos en solitario, también en trabajos con Manuel Era, y hoy pues nos va a hablar sobre cognición social y la idea de esta charla es que al mismo tiempo presenten líneas de investigación que gente que imparte docencia en el máster lleva a cabo y que tengan una carga pedagógica y que puedan resultar atractivas como anzuelo para gente que se esté planteando qué estudiar el año que viene, qué máster hacer si están este año en cuarto. Así que, Víctor, cuando tú Vale, quieras. pues muchas gracias, Manolo, gracias por invitarme y gracias por todo lo que has dicho. Bueno, como ha dicho Manolo, yo hasta este mismo diciembre estuve trabajando en Francia con un proyecto interuniversitario e interdisciplinar de la Agencia Nacional Francesa que se llamaba Joint Action for Human-Robot Interaction. Y básicamente lo que se hacía intentábamos hacer en este proyecto era aplicar ciertas nociones o ciertas ideas de algunos debates que hay en filosofía, pero también en psicología, y de hecho en la intersección entre filosofía y psicología, a robótica, ¿vale? Yo el primer año en mi postdoc eran 2 años, bueno, al final se extendió hasta casi 3. Estuve en el Jean Nicot, donde trabajé con Elisabeth Pachery, que es una filósofa de la mente muy, muy, muy famosa, y estuvimos intentando desarrollar unas nociones interesantes en filosofía alrededor de la noción de compromiso y de reconocimiento. Y después, al siguiente año, me fui a Toulouse al LAS, que es un laboratorio de robótica, básicamente, donde trabajé con ingenieros e intentábamos un poco ver cómo eso se podía aplicar a robótica. Por supuesto, esto lleva muchísimo tiempo. Al final, el tema de la implementación es algo que llevará su tiempo y que lo que trabajarán ellos, pero un poco mi función allí era intentar discutir con ellos el plano teórico para ver cómo hacer esas nociones filosóficas manejables, digamos, para el tipo de cosas que ellos estaban haciendo en robótica. Aunque ya he dejado la postdoc y de vez en cuando trabajando con ellos, y me parecía interesante precisamente presentar algo sobre esto porque muestra un poco cómo el tipo de concepto, el tipo de teoría y el tipo de trabajo que hacemos en filosofía de la mente y en filosofía de la ciencia cognitiva, que aprendemos en el máster y como luego en el doctorado, por supuesto, tienen aplicaciones muchas veces que van más allá de lo que en un principio nos podíamos plantear. De hecho, yo no me planteaba trabajar en temas de robótica, fue algo que surgió. Pero me parece interesante porque además hay mucha gente ahí fuera en robótica, pero también en otro tipo de áreas interdisciplinares, en física o en otro tipo de ciencias, o no ciencias, que están interesados en el tipo de cosas que hacemos los filósofos y las cosas que tenemos que hacer. Y me parece que tiene su interés que veamos cómo este tipo de cosas se aplican. Así que lo que voy a hacer precisamente hoy es eso, hablar de la cognición social y la acción conjunta en filosofía, del tipo de debates y del tipo de cosas que se discuten en filosofía alrededor de la noción, sobre todo, de acción conjunta. Después voy a presentaros muy brevemente en qué consiste la robótica social, que es el tipo de cosas que se están intentando diseñar en robótica social y sobre todo el tipo de problemas que se encuentran cuando tienen que construir o diseñar robots que interactúan con seres humanos. Pese a lo que la gente pudiera creer, este tipo de problemas no son solamente problemas de tipo tecnológico, aunque muchos tienen que ver con ellos, pero no todos ellos son así. Muchas veces tienen que ver con el tipo de mala comprensión de qué hacemos los seres humanos, cómo lo hacemos, y también otras veces sencillamente con que los robots, o sea, los seres humanos interactúan de una manera extraña con los robots a veces y tenemos que buscar estrategias para cubrir eso. Después voy a presentar un poco más en particular lo que yo estaba haciendo, cómo
a partir de cierto tipo de nociones que se discutían en el debate en filosofía sobre acción conjunta, que tiene que ver con la noción de reconocimiento, luego explicaré qué es esto, y la noción de compromiso, cómo a partir de ese debate y de algunas líneas generales que hemos estado desarrollando Elizabeth y yo, se podían aplicar a ese tipo de problemas concretos, cómo creemos nosotros que pueden ayudar a resolver ese tipo de problemas que tiene la gente que diseña robots. Y por último, intentaré ser un poquito más específico con cómo creo que esas aplicaciones pueden surgir efectos y pueden funcionar. Así que déjame empezar un poco con qué es la cognición, la acción conjunta. Simplemente como por dar una definición, una acción conjunta normalmente se define como una acción en la cual dos o más individuos coordinan sus acciones en espacio y tiempo para producir algún tipo de cambio en su ambiente. Esta es más o menos la noción estándar que se usa en filosofía y también en psicología. Pero, por supuesto, ya hay un debate alrededor de la misma noción y qué tipo de condiciones hay. Pero para que tengáis algunos ejemplos en mente, el tipo de ejemplos que se dan son cosas como, por ejemplo, dos amigos que quedan para dar un paseo, o dos compañeros que intentan montar un mueble juntas, o un conjunto de estudiantes que montan una revuelta. Se piensa en cualquier tipo de acción a nivel general en el que hay más de uno o dos individuos y que, en cierto sentido, necesita algo de un cierto tipo de coordinación o anticipar la conducta de los demás, cosas de ese estilo. La pregunta es por qué este tipo de acciones son un problema en filosofía, o cómo se originó el debate filosófico alrededor de esto. Bueno, pues para entender un poco cómo se genera, primero hay que entender que en la filosofía de acción y en filosofía de la mente ya se llevaba muchísimos años debatiendo qué es una acción individual, qué es una acción intencional, en contraste con un mero suceso. Y de acuerdo con más o menos lo que se puede considerar la concepción estándar en filosofía de la acción o en filosofía de la mente, una acción era intencional cuando venía motivada por una razón, donde actuar por una razón más o menos se entiende como es actuar de manera que esa conducta o esa acción pueda ser racionalizada apelando a cierto tipo de premisas de un silogismo práctico que normalmente involucran una intención, ¿vale? Simplemente para que os quedéis un poco con lo más básico, la idea de la concepción estándar es que una conducta es intencional cuando esa conducta está relacionada de alguna manera con una intención. Y, por supuesto, el debate venía con qué queríamos decir con eso de estar relacionada con la intención, donde tienes teorías que consideran que las intenciones son causas, otras que no, otras que si las intenciones no necesariamente eran necesarias. Bueno, y aquí os podéis imaginar un debate filosófico importante. Y precisamente el problema con la acción colectiva, con las acciones que no son individuales, sino que involucran más de varios individuos, precisamente aparece cuando intentamos aplicar esa noción estándar a la acción colectiva. ¿Por qué? Pues porque ¿qué significa eso? Si necesitamos una intención para que haya una acción individual, entonces parece que necesitamos algo así como una intención conjunta o una intención colectiva para decir que algo es una acción colectiva o una acción conjunta. Pero claro, eso plantea preguntas como mínimo metafísicamente extrañas, como que es eso de una intención colectiva, es simplemente un agregado de intenciones, se necesita algo más, hay algún componente extra que se necesita para decir que una intención es colectiva, y ahí precisamente donde empieza el debate, ¿vale? Sí. Vale, creo que perdí una diapositiva en algún punto. Bueno, simplemente dentro del debate podéis encontrar, por supuesto, diferentes posiciones. Las posiciones estándar, por ejemplo, la de la filósofa Margaret Gilbert, piensa que para que haya una intención colectiva tiene que haber algún tipo de normatividad involucrada, y entiende que una intención conjunta es aquella donde dos individuos, o bueno, dos o más individuos se están comprometiendo a actuar como un solo agente, y en ese sentido necesitan la noción de compromiso y de obligación para decir que hay una intención colectiva. Por otro lado, había teorías que Bradman, que es otro de los grandes filósofos que debate este tipo de temas, defendía que no, que simplemente apelando a intenciones individuales
podía explicarse qué es una intención colectiva. Y luego tenemos, pues como suele pasar en este tipo de debates, posiciones intermedias, como la de la misma Elizabeth Pacheri, con la que yo trabajaba, que defendía que no se necesitaba normatividad, pero que tampoco era suficiente con intenciones colectivas, pero que lo que se necesitaba es un tipo de razonamiento colectivo, ¿no? Se llama team reasoning, se llama en inglés razonamiento de grupo, y que había una intención colectiva precisamente cuando varias personas tomaban la decisión de llevar a cabo esa acción sobre la base de un razonamiento peculiar que tenemos los seres humanos por ser el tipo de animales sociales que somos. Luego, al mismo tiempo, ha habido otro tipo de debates, por ejemplo, en relación a qué tipo de habilidades desplegamos cuando llevamos a cabo no solamente esa intención que motiva la acción, sino qué tipo de habilidades necesitamos. Por ejemplo, de nuevo, Elizabeth Pacheri tiene varios artículos donde intenta desarrollar una especie de arquitectura del tipo de... que intenta mostrar un poco el tipo de habilidades que desplegamos. Según ella, necesitamos representar las acciones propias y las consecuencias de nuestras propias acciones, pero también las de nuestros compañeros. Necesitamos ajustes diádicos, que esto quiere decir que los agentes tienen que representar cómo lo que ellos están haciendo puede afectar al otro al compañero, al otro individuo que está llevando la acción conmigo, y al revés. Al mismo tiempo, necesitamos planes de acción conjuntos. Por otro lado, necesitamos lo que ella llama ajuste triádico, que es la idea esta de no solamente necesitamos predecir lo que el otro hace, o sea, ajustarnos a lo que el otro hace, sino muchas veces ajustarnos a el producto de las acciones sincronizadas. ¿Vale? Eso es simplemente un ejemplo del tipo de cosas que se discuten. Al mismo tiempo, también se discuten no solamente ese tipo de habilidades, sino qué tipo de mecanismos cognitivos están detrás de esas habilidades. Y esto que es algo que se discute más en psicología que en filosofía, pero también se discute en filosofía, y hay una intersección ahí donde filósofos y psicólogos también están discutiendo sobre si estas capacidades son necesarias o no, o si depende del tipo de acción. Y ahí pueden encontrar debates sobre si se necesita una teoría de la mente, si necesitamos atribuir estados mentales al otro, o lo que se llama coordination smoother, suavizadores de la coordinación, que son mecanismos que te ayudan a coordinarte sin necesidad de percibir al otro como un ser mental, o el tema de affordances colectivas. Affordances son invitaciones a la acción o obstáculos a la acción que son colectivas en el sentido de que solamente las percibimos cuando estamos con otra persona o colaborando con esa persona, y cosas de este tipo, ¿vale? Eso es solamente para que os hagáis una pequeña idea del tipo de cosas que se están debatiendo en filosofía de la acción social, digamos, de la acción conjunta, o en este tipo de debate en filosofía de la mente y la psicología, que intentan dar cuenta de cómo los seres humanos llevamos a cabo acciones colectivas, o qué tipo de cosas se necesitan para llevar a cabo este tipo de acciones. Vale. Y esto me lleva al siguiente, la robótica social. Bueno, la robótica social es simplemente el área de la robótica que tiene como objetivo desarrollar robots o androides capaces de interactuar con seres humanos en diferentes contextos. Para que os hagáis una idea del tipo de cosas que se están haciendo o que se están desarrollando, algunas de ellas ya funcionan bastante razonablemente bien. Por ejemplo, hay aplicaciones a fisioterapia. Esto es un bastante interesante desde el punto de vista de la psicología del asunto, porque, por ejemplo, hay bastante gente que, cuando tiene, por ejemplo, gente que ha sufrido algún tipo de conmoción cerebral, o que ha tenido algún problema que necesita rehabilitación física. Parece que dependiendo del tipo de rehabilitación, hay personas que trabajan o se encuentran más a gusto trabajando con robots que con fisioterapeutas. También hay aplicaciones como el aprendizaje de idiomas en niños, terapias con individuos neuroatípicos, por ejemplo, gente personas con algún tipo o sea, con algún tipo de autismo, o simplemente robots de tipo servicio que pueden trabajar haciendo, pues, de camarero o atendiéndonos en un restaurante o cosas de este estilo. Hay muchas más.
Para que os hagáis una idea del tipo de cosas con las que se trabajaba en el laboratorio donde yo estaba, ahí tenéis, por ejemplo, a Aureli, Aureli Clodí, que era mi supervisora en el laboratorio. Ella trabajaba era la coordinadora de la parte de robótica de nuestro proyecto, y ellos trabajaban, por ejemplo, en robots como este, que intentaban hacer tareas como construir una pila de cubos. Esta tarea que es un poco como naif, que no tiene una función así un poco demasiado atractiva, pero sencillamente lo hacían como una prueba para intentar ver cómo podían diseñar o sea, cómo diseñar respuestas del robot a otros comportamientos, cómo el robot podía representarse la tarea, cómo podía representarse la perspectiva del usuario, y ver cómo eso influía a la hora de llevar a cabo esa tarea conjunta de, por ejemplo, hacer esa pila de cubos. Otra de las aplicaciones, que esa sí es un poco más bueno, tiene más, digamos, es más en el mundo real, digamos, es la de este Pepper. Bueno, Pepper es este tipo de robotcito que seguramente ya habréis visto en varias ocasiones. Este es un robot que normalmente se utiliza mucho en robótica porque es muy, muy, muy barato, y porque tú puedes pedirle a su fabricante que te lo maquete y te lo ponga muchísimo, o sea, y añadirle, digamos, sistemas cada vez más complejos dependiendo de cuáles sean tus intereses científicos en este caso, ¿vale? Y lo que se intentaba hacer con este proyecto, que se llamaba Mamer, era que Pepper fuera capaz de dar indicaciones a personas que estuvieran en un centro comercial. Y lo interesante era, por supuesto, que no era solamente una cuestión de dar indicaciones, sino que fuera capaz de, por ejemplo, planear el tipo de indicaciones dependiendo de algunas características de la persona. Luego, por ejemplo, también el problema era la comunicación gestual y verbal, y también la representación de la perspectiva del usuario. Por ejemplo, Pepper intentaba como monitorizar a la persona mientras le está indicando, para asegurarse de que viene detrás, por ejemplo, si tiene que guiarle por algún camino, o, por ejemplo, asegurarse de que las indicaciones estaban bien y de que la persona estaba poniendo atención. Y ese es el tipo de cosas que se venían un poco haciendo allí en el laboratorio. Y ahora viene un poco lo interesante, que son los problemas de la interacción entre humanos y robots, ¿vale? Por supuesto, es verdad que la robótica a nivel tecnológico cada vez se está desarrollando muchísimo más, pero también es cierto que cada vez surgen nuevos problemas, y muchos de esos problemas tienen que ver precisamente con la falta de capacidad de los robots para adaptarse a depende de qué situación, ¿vale? Ahí tenemos unos ejemplos de robots que cuestan miles de euros, diseñados para hacer cierta cosa, que acaban, por ejemplo, en una fuente, o que acaban cayéndose. Vale. ¿Qué tipo de problemas son los que más nos interesaban a nosotros, digamos, desde el punto de vista de la interacción humano-robot? Bueno, pues primero son problemas tecnológicos y de integración. Ten en cuenta que, por ejemplo, para hacer el tipo de interacciones sociales que llevamos a cabo los seres humanos se necesitan un montón de capacidades diferentes, que van desde la percepción, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo bastante tonto, cuando nosotros vamos a indicarle a alguien dónde está algo, a la vez que señalamos con el dedo o con el brazo al sitio que queremos indicar, por ejemplo, nosotros tenemos visión periférica, de manera que cuando estamos mirando nosotros mismos al sitio que queremos señalar, estamos viendo por el rabillo del ojo, por así decirlo, a la persona que le estamos indicando, y entonces nos aseguramos de que está atendiendo. Esto, que en principio para nosotros es súper natural y súper fácil, es bastante difícil de implementar en un robot, sencillamente porque las cámaras normalmente no se crean como para tener visión periférica, y las que hay son muy caras. Y luego, por otro lado, esto es una cuestión de integración. No solamente hay, por ejemplo, maneras de reconocer emociones en seres humanos, hay maneras de reconocer posturas, pero si tienes que integrar eso en un robot que aparte tenga que moverse con cierto tipo de agilidad por un entorno, que además tiene que evitar otro tipo de obstáculos, tiene que hablar, cuando tú quieres integrar todo eso en una sola arquitectura, en un solo individuo mecánico, entonces, como os podéis imaginar, aparecen los problemas. Y algunos de ellos afectan especialmente a la interacción con humanos.
Otro de los problemas que tienen que ver con la interacción y que no son propias necesariamente del robot es que, por ejemplo, las personas suelen mostrar actitudes negativas implícitas hacia los robots. Utilizando el test estándar para evaluar las actitudes implícitas, han demostrado que en general la gente tiene son bastante reacias depende de qué robot. Después también se ha demostrado que los humanos interactúan de forma diferente con su compañero robot. Por ejemplo, se ha hecho un estudio donde se monitoriza el cerebro de la persona mientras hace la misma tarea con un robot y con un humano, y parece que ni siquiera que hay zonas del cerebro que no usamos de la misma manera. Por otro lado está el famoso Uncanny Valley Effect, que es el efecto del valle inquietante, se traduce a veces al español, que es que parece que hay como una tendencia a una especie de repulsión extraña de los seres humanos en general a cualquier artefacto que tenga cierto tipo de parecido con los humanos, pero que no suelan ser humanos. Es verdad que hay mucha variabilidad con respecto a esto. Hay gente que, por ejemplo, tiene... O sea, a ver, voy a pasarlo atrás. Si veis en la parte de abajo, la androide esta con aspecto femenino, a mucha gente le produce esa clase de repulsión por las caras grotescas que pone. Pero bueno, al parecer es una cosa que varía bastante. A mí, por ejemplo, ese no me causa este descenso a lo inquietante, pero sí me lo causan, por ejemplo, los famosos robots, bueno, los androides mecánicos estos del MIT que andan como un perro. A mí eso, por ejemplo, sí me lo produce. Pero bueno, en cualquier caso, depende un poco de la persona, al parecer. Y otro de los grandes problemas, y a esto me voy a referir luego porque es una de las cosas importantes para nosotros, tiene que ver con las expectativas. Por supuesto, la gente tiene como ciertas expectativas cuando va a interactuar con un robot, probablemente muy sesgadas por culpa de la cultura popular y por mucho otro tipo de cosas. Tiene una expectativa bastante sesgada de cómo funciona un robot o de cómo interactúa un robot. Y luego las reales son bastante más... las habilidades reales de los robots no son ni de lejos lo que muchas veces no esperamos. Pero aparte hay un problema añadido, y es que incluso normalmente los seres humanos, cuando interactúan con uno y otro, por supuesto, los seres humanos frustramos las expectativas de uno a otro sistemáticamente, pero en el caso de los robots parece que esa brecha que se produce entre las expectativas que tenemos del robot y las expectativas que luego el robot tiene, todavía se hacen más grandes en el caso de los robots, porque los seres humanos, si las expectativas del robot, digamos, están aquí, o sea, si las habilidades reales del robot están aquí, nosotros de pronto, cuando vemos que no son como nosotros pensábamos que eran aquí, automáticamente pensamos que son prácticamente nulas, lo cual hace la interacción todavía mucho más difícil. No sé si esto ha quedado muy claro lo último que he explicado, pero bueno, si no, en cualquier momento, si tenéis cualquier duda o hay alguna cosa que no terminéis de entender, me paráis. Vale, ahora la pregunta del millón un poco es esta: ¿cómo podemos solventar estos problemas? Tened en cuenta que muchos de estos problemas probablemente se puedan solventar en una cuestión de desarrollo tecnológico. Hay cosas que sencillamente se solventarán cuando tengamos mejor tecnología, porque al fin y al cabo los laboratorios de robótica social que trabajan con este tipo de cosas normalmente no desarrollan ellos su propia tecnología. Ellos lo que desarrollan son normalmente código, arquitectura, y muy pocas veces desarrollan su propia tecnología. Ellos están a las expensas de gigantes tecnológicos o de otro tipo de laboratorios que crean esa tecnología. Entonces, quizá algunos de estos problemas se puedan solventar así, pero luego hay otro tipo pero luego está la cosa de, bueno, ¿y qué hacemos mientras? Que es un poco lo que ellos ahora mismo intentan solucionar problemas, también un poco pensando en arquitectura y en ciertos niveles de abstracción que les permitan luego mejorar muchísimo más esos robots cuando llegue esa tecnología. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona este problema? Pues hay como dos respuestas estándar dentro de la robótica. Una es
intentas que los robots sean más agradables o que tengan apariencias más familiares. Ahí de nuevo pongo el robot Pepper, que es con el que nosotros trabajábamos, pero luego también, por ejemplo, lo de robots con apariencia que sean más familiares. Ahí está el caso famoso de Ishikoro, creo que se llama, este ingeniero de robótica japonés que hizo un androide que es básicamente un doble suyo. Y, de hecho, vamos, como he dicho antes, estos androides que se parecen demasiado humanos a veces causan justo el efecto contrario del que busca, que no es precisamente el de solventar esos problemas de interacción. Porque tened en cuenta que esos problemas de interacción que he mencionado antes, en la mayoría de los casos lo que provocan es que el ser humano sencillamente abandone la tarea que supuestamente iba a realizar con el robot, o por lo menos que se ponga muy nervioso y que al final la interacción falle por todos lados. Si tú tienes falta de motivación ya de entrada para interactuar con ese tipo con el androide, pues entonces es todavía peor, ¿vale? Y la otra respuesta, por supuesto, es la de mejorar el robot a nivel cognitivo, digamos, a nivel de precisamente tener unas habilidades cada vez mejores para enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿vale? El problema es que esta última, sobre todo, que es o sea, bueno, el problema precisamente es eso, que crear robots más agradables, por ejemplo, con la primera opción, puede mejorar la primera experiencia a la hora o sea, tú ves un robot que es así como atractivo, normalmente te despiertan esta de, ay, mira qué bonito, qué cosa más interesante. Vamos a interactuar con él. Pero claro, en el momento en que empiezas a interactuar y ves que el robot pues actúa de una manera súper extraña, pues sencillamente eso no va a hacer que la interacción siga adelante, ¿vale? Y la segunda propuesta dentro de esta respuesta estándar, que es la de equipar a los robots con una mejor comprensión del comportamiento humano, por ejemplo. Por supuesto, es una línea más prometedora, pero es más cara y más difícil de lo que se pensaba precisamente por las razones de integración que decía antes. Primero, es relativamente difícil implementar cosas como un robot capaz de entender que un ser humano está sonriendo simplemente. Pero incluso cuando somos capaces, o cuando los ingenieros son capaces de crear este tipo de cosas, lo hacen en situaciones de laboratorio muy controladas y normalmente ese mecanismo lo hacen aislado, ¿no? Dentro de una arquitectura global integrada con muchas otras habilidades que son necesarias para interactuar. Vale. Y aquí es donde un poco empezaba el trabajo que hemos venido desempeñando en el proyecto y que tiene que ver con la noción de reconocimiento y compromiso, ¿vale? Tened en cuenta que los problemas estos que he planteado son especialmente importantes con acciones conjuntas, es decir, con acciones de estas en las que se necesita interactuar o coordinarse para llevar a cabo el objetivo, ¿vale? Y al mismo tiempo, y parte de nuestra estrategia, y no solamente la nuestra, sino la de otros autores, era precisamente irnos un paso más atrás. O sea, antes de pensar si podemos, o sea, antes de ponernos a ver de si podemos tener algo así como intenciones compartidas con robots, que era el debate como más clásico desde el punto de vista filosófico, o meternos en historias de si nuestros mecanismos sociales funcionan o no bien cuando interactuamos con robots, pensamos en decir, bueno, vamos a irnos un paso más atrás, o sea, ¿qué es lo mínimo necesario que se necesita para ser un ser social? ¿Cuál es el mínimo necesario que nosotros los humanos necesitamos para empezar a interactuar con otro agente, ¿no? Parece que hay ahí una primera idea, que es la idea esta de reconocimiento bueno, parece que tenemos que antes, previamente a todo, reconocer a ese agente como un agente social o como algo con lo que podamos interactuar de cierto tipo de manera, ¿vale? Esta idea ya estaba antes en otros autores, bueno, es que esta idea es bastante reciente aplicada a la robótica, ¿vale? Que defendían que precisamente esos problemas de los que he hablado involucran diseñar robots capaces de establecer una relación de reconocimiento mutuo con el usuario, ¿vale? Pero por supuesto, ¿qué es eso del reconocimiento?
Bueno, el reconocimiento es una noción que en filosofía tiene bastante historia, ¿vale? Normalmente la gente se la atribuye a Hegel y ha tenido muchísimo éxito, se reconoce como teoría la teoría del reconocimiento en filosofía política, por ejemplo, gente como Habermas, como Taylor, pero también en filosofía feminista, en filosofía postcolonialista. Mucha gente ha hablado del tema de la noción de reconocimiento como esa idea de que cuando reconocemos a otra persona, cuando reconocemos a un agente como un agente autónomo o cuando le atribuimos el estatus de persona, lo que estamos haciendo es reconocerle un cierto tipo de estatus normativo, donde esto quiere decir que cuando tú le atribuyes cuando reconoces a una persona como persona, no solamente le estás atribuyendo cierto tipo de expectativas, o sea, no solamente esperas algo de ella, sino que al mismo tiempo tú, como persona que lo reconoce, tienes cierto tipo también de obligación o cierto tipo de... tienes que tratarla de una manera específica, ¿vale? Y precisamente por eso esta noción ha tenido tanta... se ha discutido tanto en filosofía política, por ejemplo, porque ¿qué es eso de ser un agente político? ¿Qué es eso de ser una persona caracterizada como una persona que tiene cierto tipo de autonomía política? Es un debate que se ha dado bastante y luego también, por ejemplo, qué pasa cuando no nos comportamos con cierto tipo de personas por culpa de porque pertenece a un grupo minoritario o lo que sea, no le reconocemos cierto tipo de derechos o no nos obligamos a nosotros mismos a comportarnos de cierta manera con ellos sencillamente en base a eso. Por supuesto, estos autores que intentan hablar de la noción de reconocimiento en robótica, precisamente lo que hacen es intentarse y no ir a una noción de reconocimiento tan políticamente cargada como la noción de persona, sino algo mucho más básico, que es precisamente eso de atender a la noción de reconocimiento como capacidad social básica, que es reconocer al otro como un agente social y que esto implica atribuirle características sociales y al mismo tiempo nosotros asumimos cierto tipo de... que tenemos que comportarnos de una cierta manera en función de ese estatus normativo que le estamos aplicando. Bring in Balkenius, que son las personas que primero empezaron a discutir sobre esto, recogían algunas de las ideas de Robert Brandon y de Glenda Sandner, pero ellos intentaban coger una noción más mínima, porque pensaban que la noción de Brandon y de Sandner, tal como la explican ellas, requería demasiado, o sea, era una noción que no podía aplicarse de una manera automática a la robótica. Pero bueno, para que os hagáis un poco una idea, la idea básicamente es que si conseguimos que los humanos y los robots cuando vayan a interactuar se reconozcan al menos como agentes mínimamente sociales con un cierto tipo de función para ese tipo de tarea que quieren realizar y que se atribuyen el uno al otro unos ciertos tipos de expectativas, parece entonces que pues tenemos el mínimo lo mínimo que necesitamos para que haya una comprensión y que podamos solucionar en principio ese tipo de problemas de falta de motivación, de no entender lo que pasa con los robots o no entender su comportamiento y este tipo de problemas que he mencionado antes. Bueno. Y en ese sentido la noción del reconocimiento también es importante porque permite precisamente eso, que la robótica social tenga criterios para que los robots se reconozcan mutuamente en una interacción social. ¿Vale? De hecho, esto cuando... eso es lo que lo que intentan autores como Brink precisamente es eso, que el usuario y el robot se reconozcan como agentes mínimamente sociales, con ciertas características y ciertas funciones simplemente aplicadas a ese contexto. Y así podemos controlar, por ejemplo, las expectativas. Y no tener el problema de esta brecha de expectativas que había mencionado antes, o incluso si, por ejemplo, tenemos una expectativa alta con respecto a un robot porque nos parece su atractivo o agradable el interactuar con ellos, el hecho de que el robot pueda controlar las expectativas nuestras con respecto a él, por ejemplo, mínimamente con respecto a la función que vamos a hacer, eso hace que no vaya a después, a ver, cuando reconozca sus habilidades sin la necesidad de ir mucho más allá y que eso provoque un problema en la acción conjunta. Pero bueno.
Antes de seguir con esto, quiero hacer un pequeño inciso. Yo sé que para mucha gente, especialmente en filosofía, cuando empieza a hablar de esta idea de aplicar cierto tipo de conceptos normativos a robótica, se ponen como a retorcerse en la silla y decir, bueno, que eso de reconocer estatus normativo a robots, que eso de que cómo aplicamos eso no tiene sentido. Y normalmente se dan argumentos del tipo, bueno, para interactuar con una persona y reconocerla como agente social necesitas tal habilidad, que esta persona tenga tal habilidad, los robots no lo tienen. Vale, independientemente de que estos argumentos sean verdad, independientemente de que haya gente que considere que no tenga sentido aplicar, depende de, o sea, pensar en estos términos de las interacciones con robots, puesto que no son personas ni son agentes, sino que son máquinas. Pero sí creo que hay un sentido en el que es interesante a pesar de esto, y es que al fin y al cabo interactuamos con robots, ¿vale? Y una de las cosas interesantes que plantea esto, precisamente si tú tienes una visión de la mente que es normativa o tienes cierto tipo de teoría normativa de cómo o apelas a cierto tipo de conceptos normativos cuando tienes que dar cuenta de las interacciones, parece que la robótica o la interacción con los robots está funcionando ahí como una especie de contraejemplo. Y entonces, en ese sentido, es interesante ver qué es lo que está pasando ahí. Tened en cuenta que no vale, si tú tienes una concepción normativa de cómo se interactúa con los robots, por ejemplo, acordaros de lo que he dicho antes de la posición de Gilbert, que pensaba que necesitamos tener compromisos con otro agente o necesitamos tener obligaciones con el otro agente para decir que hay una acción conjunta. No tiene mucho sentido decir, por ejemplo, que la interacción con los robots es una especie de ficción, porque los compromisos no se fingen, ¿vale? Entonces, incluso si es verdad que los robots nunca van a tener el tipo de habilidades cognitivas que tenemos los seres humanos y nunca vamos a poder interactuar de la misma manera, sí que plantea algo como mínimamente interesante desde un punto de vista filosófico, pensar en, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿En qué sentido estamos interactuando con el robot? Y si es una interacción, ¿qué pasa? ¿Por qué somos capaces de aplicar cierto tipo de conceptos normativos a una interacción con alguien, con una criatura que en principio no tiene ese tipo de estatus que le estamos dando? ¿Vale? Esto era solamente un inciso. Vale, ahora la pregunta es, bueno, esto del reconocimiento está muy bien, pero ¿cómo implementamos eso en un robot? ¿O qué queremos decir exactamente cuando decimos que hay que reconocer a otro agente como un ser mínimamente social? Lo que piensan Brick y Balkenyuk es que se necesitan 3 habilidades mínimas. La primera es la identificación inmediata. Con esto están pensando en procesos que asignan o generan cierto tipo de expectativas en base a las propiedades físicas del individuo y también de la situación. Después lo que llama la identificación anticipatoria, que es precisamente anticipar acciones e interacciones posteriores con ese agente en base a ese tipo en base a esa identificación inmediata. Y después lo que se llama confirmación. Ten en cuenta que ellos están pensando en reconocimiento mutuo, es decir, que cuando el otro también te reconoce a ti mismo. Entonces, piensan en que el tipo de habilidad que se necesita también implica reaccionar al otro de manera que él se dé cuenta de que tú estás de acuerdo en que o en cierto sentido de que tú has aceptado ese reconocimiento de su parte de que tú eres un agente social. ¿Dónde está el problema? Pues, ¿y cómo hacemos esto? ¿No? Para Brin y Balkinium, tanto los dos tipos de identificación como la confirmación deben de generarse a través de capacidades corpóreas y situadas, ¿vale? Brin y Balkinium están dentro de lo que se llama paradigma situado o extendido en ciencia cognitiva y piensan que este tipo de habilidades no necesitan de grandes arquitecturas abstractas, sino que lo que necesitan es sencillamente que los robots sean capaces de dar pequeñas, de llevar a cabo, o sea, de desplegar habilidades situadas en el entorno, por ejemplo, cara a cara, y que sean dependientes de la cognición sensoriomotora, por ejemplo, que sean capaces de moverse de cierta manera, de mandar cierto tipo de señales corpóreas, de manera que el ser humano a partir de ahí, o el usuario en este caso, a partir de ahí pueda entender más o menos qué tipo de que sepa reconocer a la gente como social.
El tipo de ejemplos que ellos manejan son cosas como pues, levantar las cejas en señal de saludo, o dirigir la mirada a los ojos, orientar el cuerpo, la postura. Están pensando en este tipo de señales sociales corpóreas. ¿Cuál es el problema de esta posición? O esto es la crítica que nosotros más o menos hayamos desarrollado. Pues el primero es que muchas de esas capacidades requieren de nuevo un nivel tecnológico que ahora mismo no tenemos. La manera, por ejemplo, de hacer que un robot tenga, depende de qué postura, que una persona reconozca como intencional, ya es bastante difícil de hacer. Además, incluso si supiéramos hacerlo, como ya he dicho antes, sería extremadamente caro o incluso muy difícil de integrar. Y después, a nivel de arquitectura, hay otro problema, y es que unificar esas diferentes capacidades de las que ellos están hablando, que son sensoriomotoras, perceptivas o de coordinación, parece que necesitan un nivel más abstracto que el modelo de Bring y Balkenius. Y la razón es, básicamente, bueno, hay varias razones para esto. La primera, por ejemplo, es que no todos la gente que trabaja en robótica trabaja con muchísimos robots diferentes y no todos tienen las mismas características físicas, ¿vale? Entonces necesitamos, al menos para dar cuenta del reconocimiento y por poder implementar eso, parece que necesitamos un nivel de abstracción un poco más alto que sencillamente mirar a temas corpóreos o a temas simplemente de patrones sensoriomotores del robot. Bueno, creo que ya me estoy pasando de tiempo bastante, ¿no? No te preocupes, Víctor, cuando tú quieras. Vale. Bueno, si tenemos un poco de tiempo para hacer alguna pregunta o... Vale. Bueno, que no te preocupes, sigue adelante. Vale, perfecto. Pues la alternativa que nosotros básicamente teníamos en mente es, de hecho, volver a la definición precisamente de Brandon y de Glenda Sandner y de otros filósofos que entienden precisamente la noción de reconocimiento en términos de atribución de compromisos y aceptación de obligaciones derivados de esos estatus normativos. ¿Vale? ¿En qué sentido? ¿Vale? Parte de la idea nuestra es que para que haya un reconocimiento mutuo, se tienen que enviar cierto tipo de señales sociales, las cuales no necesariamente tienen que ser corpóreas, pero que sobre todo dejen claro que lo que estamos haciendo es primero atribuir cierto tipo de compromisos, los compromisos asociados a ser un agente social y luego cómo eso se va desarrollando. Porque otro de los problemas de la posición de Balkinius es que no tiene en cuenta cómo, por supuesto que nosotros nos reconocemos como agentes sociales, pero luego durante la interacción, ese tipo de expectativas que tenemos con respecto a las demás se van modulando y se van renegociando muchas veces y necesitamos dar cuenta de esa dinámica, ¿vale? Y nosotros pensamos que el sentido de la noción de compromiso, por ejemplo, que es la que me va a ocupar, aunque la obligación también es algo de lo que deberíamos de ocuparnos, pero aquí solamente me voy a fijar en la de compromiso, creemos que ayuda precisamente a hacer ese trabajo, ¿vale? Simplemente por dar una definición, normalmente podemos entender un compromiso como una relación triádica entre dos agentes y una acción en la que uno de los agentes está obligado a realizar la acción como resultado de haber dado una garantía al otro de lo que haría y de que el otro agente ha reconocido esa garantía en condiciones de conocimiento común. Ten en cuenta que no estamos pensando aquí solamente en cosas como hacer promesas o cosas de este estilo. Muchas veces atribuir compromiso a una cuestión tácita, por ejemplo. Si yo me voy a quedo con un compañero para darme un paseo y darme un paseo juntos por el centro, pues hay por ejemplo, un compromiso tácito de que vamos más o menos a andar al mismo ritmo, de manera que si yo echo a correr, pues mi compañero se va a quedar un poco como parado, ¿vale? Entonces no solamente es un tema de asignar compromisos de manera explícita. ¿Por qué es importante los compromisos? Primero porque nos ayudan a dar cuenta de ese tipo de expectativas que estamos generando, ¿vale? Uno de los aspectos funcionales de los compromisos es precisamente que desempeñan un papel importante ya que hacen las acciones más predecibles. Si yo te asigno un compromiso, estoy generando una expectativa de lo que tú vas a hacer, ¿vale? Y eso hace que los agentes sean más predecibles. Y al mismo tiempo, precisamente por eso, permite que los agentes tengan expectativas más fiables sobre los otros, lo cual
precisamente ayuda al tipo de problemas que veníamos señalando antes en la relación entre robots y humanos, que es precisamente ese tipo de problemas con las expectativas y ese tipo de falta de predicción que hay muchas veces. Pero además los compromisos tienen un aspecto normativo que es bastante importante, que es la idea esta de, bueno, qué tipo de expectativas son las que estamos generando. Los compromisos generan un tipo de expectativas peculiares. Es una distinción bastante clásica en filosofía de la mente, la distinción entre expectativas descriptivas, que son expectativas relacionadas con la noción de predicción en sí misma, que es la idea de que si la predicción, por ejemplo, si yo pienso que mañana mi vecino va a estar en la parada del autobús a las 10 de la mañana porque lo he visto todas las mañanas haciendo lo mismo, eso es una expectativa descriptiva, en el sentido de que cuando eso se frustra, si por ejemplo mañana no veo a mi vecino a las 10 de la mañana en la parada del autobús, en principio eso nos genera mucho más problema. Simplemente pues no, mi expectativa ha fallado, mi predicción no era buena y ya está. Pero hay otro tipo de expectativas que cuando se frustran lo que hacen es generar un cierto tipo de reacción de cómo la de culpar o castigar o regular la acción del otro. Son expectativas que están relacionadas precisamente con la idea de responsabilizar al otro. Si yo espero que un amigo mío le ceda el asiento a una señora embarazada en el autobús y no lo hace, esa expectativa no solamente tiene que ver con la predicción, sino que si se frustra, yo me siento obligado o como mínimo habilitado para decirle a mi compañero que no tiene vergüenza y culparlo y este tipo de cosas. Y esa precisamente expectativa normativa frente a descriptiva es lo que tienen también de peculiar los compromisos. ¿Por qué esto es interesante para esta idea de reconocimiento? Pues precisamente porque cuando asignamos compromisos a otro y de este tipo y generamos este tipo de expectativas normativas, en un sentido, eso nos habilita a regular y supervisar la conducta del otro. Tiene un aspecto regulativo que además está orientado o sea, que está orientado al otro. De hecho, tiene un componente que Victoria Maggi y Miranda Fricker llaman el aspecto de orientación al futuro, el looking forward function, que precisamente en el momento en el que yo regulo tu conducta, por ejemplo, le echo la bronca a mi compañero por no haber cedido el sitio, no solamente estoy abroncándolo, castigándolo, lo que sea, sino que ese tipo de reacción tiene una función, una fricción psicológica en la mente de mi compañero, de mi amigo, que es precisamente la fricción que provoca que él o bien se pida disculpas y entonces alinee sus intenciones con las mías y asuma los valores que yo le estoy intentando meter en la cabeza cuando reacciono de esa manera, o bien que se busque justificación y entonces esa justificación podría alinear también sus creencias con las mías y luego y al mismo tiempo eso facilita el que en el futuro yo tenga unas expectativas mejores con respecto a él o diferentes o lo que sea. En ese sentido, nuestras conductas se alinean en base a esas normas o a esas expectativas normativas que generan el compromiso. Y estas estrategias no solamente son, digamos, reparadoras, no solamente funcionan cuando ya ha habido un problema o se han frustrado y entonces mi compañero ha hecho lo que yo consideraba que no debía hacer, sino que en muchos casos, y especialmente en las acciones conjuntas, que son las que nos interesan, sistemáticamente desplegamos estrategias de este tipo que son preventivas. Por ejemplo, señalamos lo que nosotros al otro, qué es lo que esperamos de ellos, o le advertimos de que no hagan depende de qué cosa. O, por supuesto, de nuevo, las reparadoras, cuando hacen algo que frustra nuestras expectativas, intentamos regularlo. Precisamente este tipo digamos, de capacidad regulativa de los compromisos o que generan los compromisos es lo que hace que sea interesante
entender la noción de reconocimiento así. Y es precisamente porque la estrategia de regulación facilitan la interacción en este sentido y, por ejemplo, pueden ayudarnos a compensar los fallos de predicción y los fallos inesperados, pero al mismo tiempo, si esto pasa en interacciones con robots y con humanos, lo que puede ayudarnos es a compensar esos problemas todavía más graves que suceden por el tipo de agente extraño que es un robot para nosotros, ¿vale? Como decía, bueno, y en ese sentido, por ejemplo, puede resolver problemas más específicos. Por ejemplo, se pueden diseñar estrategias para compensar el desfase que hay entre las expectativas humanas y las capacidades reales del robot. Y se pueden también diseñar estrategias de reparación, de manera que cuando hay un fallo, porque al fin y al cabo lo va a haber por este tipo de problemas, que se pueda diseñar estrategias que en base a estas, que no necesariamente que imiten, pero al menos que exploten la misma idea de compromiso normativo para ayudarnos a mejorar las interacciones entre robot y humano, ¿vale? Aquí simplemente había puesto que hay evidencia ya, en un sentido, bueno, una evidencia indirecta de que esto puede pasar. De hecho, por ejemplo, Skelly y Michael en 2018 hicieron un experimento que mostraba que la gente cuando percibía esfuerzo, que parece que es como una especie de señal de que alguien está comprometido con algo, la gente percibía esa interacción como mucho más coordinada, más como siendo conjunta y no de otro tipo. Y además, ese mismo equipo, ese mismo laboratorio, el laboratorio de John Michael, hizo unas pruebas con un experimento análogo con robots y demostraron que cuando los robots se diseñan para que, por ejemplo, imiten el esfuerzo, la gente está como tienen más problemas para abandonar la tarea que están realizando con ellos, aunque sea extremadamente tedioso, ¿vale? Así que un poco así a modo de conclusión, la idea básicamente de la charla era de que los humanos muestran tendencias y motivaciones prosociales al relacionarse con los robots diferentes con los robots que cuando se relacionan con otros humanos, y que eso hace que aparezcan problemas de comprensión y de coordinación, y que podemos encontrar en la literatura filosófica y psicológica herramientas útiles para la robótica social. Y precisamente para dar un paso para solucionar este tipo de problemas, lo que más o menos estamos intentando argumentar es que debemos examinar la noción de reconocimiento en términos de compromiso y comprender precisamente esos aspectos regulativos que tienen los compromisos y normativos, que son los que hacen que la interacción entre humanos normalmente, a pesar de que haya problemas, puede regularse y al final llegar a buen puerto. Y creo que eso es todo. Gracias. Vale. Me he ido bastante de tiempo, creo, ¿no? Bueno, no te preocupes. Vale. A ver, espérate, voy a poner esto y dejo la presentación. Vale. Bueno, tenemos unos minutos para hacer algún comentario, preguntas. En fin, yo tengo alguna, pero me callo en caso de que haya alguien más en la sala que quiera intervenir o preguntar algo. Así que esperamos un momento. Podéis o bien escribir en el chat o bien levantar la mano. Vale. Javi, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me ve bien? Espérate un segundillo que está la cámara. ¿Se me escucha bien? ¿Me se escucha, no? Oye, ¿la cámara? Ahora. Hola, ¿qué pasa? Hola, Javi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Uy, el anfitrión ha bajado tu mano, no sabía que eso era posible. Vale, Víctor, muy chula la charla, me ha gustado mucho. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver tanto con el contenido de la charla, sino más bien con la dinámica de investigación, dado el grupo multidisciplinar en el que estuviste. Sí. Y como este evento es, entre otras cosas, pues un evento orientativo, pues me parece una pregunta relevante para conocer un poco más el papel de un filósofo entre ingenieros, ¿no? Estupendo. Entonces la pregunta se me ha ocurrido cuando tú estabas hablando de los problemas de interacción entre humanos y robots. Entonces, a mí me interesaría que me contaras también sobre problemas, como ya te digo, dentro del grupo de investigación, a problemas de interacción humano-humano. Sí. Entonces, me refiero a los posibles problemas de comunicación entre tú y los demás compañeros de investigación que no vienen de filosofía.
¿no? Y con problemas de comunicación no quiero decir las limitaciones del idioma, que también pueden jugar un papel, sino la manera en la que se manifiesta el hecho de haber venido de carreras diferentes, de tener background teóricos diversos, usos de, qué sé yo, campos conceptuales diferentes maneras de interpretar la evidencia, en fin, ya me entiendes perfectamente, ¿no? Diferencias entre el tipo de competencias que se entrenan en las diferentes carreras, ¿no? Sí. Entonces, ¿hubo algo de eso en el proyecto o fue todo más fluido de lo que uno puede? Hubo mucho de eso en el proyecto. Porque parte del... O sea, es cierto que en filosofía, sobre todo en el campo de filosofía del lenguaje y de la mente, puedes encontrar cosas súper interdisciplinares, especialmente en filosofía de la psicología y de gente que trabaja con psicólogos, ahora con filosofía experimental también, que se utilizan métodos de lingüística. Pero tengo la sensación de que ese tipo de... Quizá que ya hay una tradición y segundo porque hay cierto tipo de problemas compartidos, cuando tienes que relacionarte con psicólogos, con lingüistas, yo por ejemplo que el primer año fue en el NICOS, sientes que no hay mucho problema a nivel general digamos, de traducción, porque al fin y al cabo te hace entender, hay veces en las que por supuesto parece que estás hablando de cosas diferentes, entonces tienes que decir, espera un momento, de aquí la noción de representación creo que la estamos usando diferente, o para mí la palabra intención no significa eso, o cosas de ese estilo. A nivel, por ejemplo, trabajo con muchos psicólogos allí también. De hecho, otro de los departamentos que entraban en el proyecto eran psicólogos y había una psicóloga conmigo también, justo que éramos los dos agregados en el departamento de robótica. Y no teníamos el mismo tipo de problemas que tenemos con los demás. De hecho, ella llevaba ya bastante tiempo antes que yo porque ella hizo el doctorado allí, entonces llevaba el tiempo, estaba haciendo el doctorado y ella no... Fue como, por fin alguien que habla mi idioma cuando llegué allí un poco. Y es verdad que los dos tenemos ese problema con los ingenieros. Hay un problema grande de hacerte entender. Es cierto que, claro, especialmente los filósofos, pues eso, que somos tan tiquismiquis, usamos muchos términos teóricos, muchos términos técnicos, y es difícil hacerse entender incluso con personas que les encanta leernos y tal. O sea, que no es que en ese sentido tanto mis dos jefes, los dos ingenieros, como el grupo entero de investigadores que había allí, estaban bastante abiertos a discutir todo y un montón de cosas, pero es cierto que cuando empiezas a discutir, pues hay varios momentos en el que tienes que decir, pero un momento que esto no es lo que queremos decir. Y luego hay otro problema de tiempo. O sea, el tipo de... Claro, ellos tienen al fin y al cabo no tienen el tiempo que tienen para discutir minucias. Y de hecho hay un poco de eso. Hay varias de las cosas que he dicho aquí que no me termino de creer, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el tema de la condición corpórea y todo eso, yo es algo que sí creo que Balkenio en un sentido tiene razón y creo que es por ahí por donde hay que tirar, pero cuando te presentas por ejemplo, en un sitio donde la gente que está trabajando en robótica trabaja con ideas muy diferentes a esta y una visión muy clásica, por ejemplo, de la ciencia cognitiva y de la robótica, pues no puedes llegar haciendo una enmienda a la totalidad y decirle, mira, es que esto no se hace así, porque además no es el tipo de paradigma en el que están ellos. Entonces tú eres el que tienes que amoldar tus conceptos filosóficos a los suyos también. Vale. Muchas gracias, Javi, por la pregunta. Muchas gracias. Sí, muy pertinente para este evento. Antes de darle la palabra a Dani Pino, quiero aprovechar que ha pedido la palabra a él para comentar una cosa al hilo de algo que dijo Nestalí antes, cuando presentando el itinerario terminó diciendo que hay un movimiento en muchos departamentos de filosofía a cambiar el modelo e incluso el plan de estudios de un modelo más clásico, más histórico, a uno en el que se subraya el papel práctico, tanto social como político, que las ideas filosóficas puedan tener. Y os quería señalar esto porque una de las cosas que ha hecho Víctor hoy, este tipo de temáticas hace 20 años posiblemente se hubieran tratado sin mencionar nada que tuviera que ver con feminismo, que tuviera que ver con teoría crítica de la raza, y sin embargo, dentro de este marco, Víctor ha encontrado oportunidad de mostrar la relevancia de algunas de estas cosas para cuestiones que son centralmente políticas y sociales. Digo que aprovecho que va a preguntar Dani Pino porque tanto él como todas las personas que mañana van a participar en el primero de los actos que tendremos, las 7 personas que hicieron este máster y que ahora mismo están investigando. Algunas se dedican a la epistemología, otras se dedican a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la mente, pero en todos los casos hay un componente marcadamente social y político detrás de su investigación. Entonces, solo quería subrayar eso, tanto al hilo de la charla de
de Víctor como de la siguiente persona que va a hacer una pregunta, que es Dani Pino. Dani, cuando tú quieras. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos por organizar esto que es súper interesante y a Víctor en particular por esta estupenda charla. Yo tengo una pregunta súper breve, porque estoy trabajando ahora precisamente en cuestiones dependientes de la noción de estatus normativo y bueno, tal y como lo has presentado, resulta súper interesante la idea de que un robot o una máquina, una inteligencia artificial pueda contar como disponiendo, digámoslo así, de un estatus normativo me ha resultado muy interesante y me gustaría que dieras un poquito más de desarrollo al respecto de esa cuestión con términos, por así decirlo, individuales. Es decir, el estatus normativo depende, como bien has presentado, de la noción de reconocimiento y de compromiso. Y eso pues implica cuestiones sociales, pero cuando determinamos a un agente como teniendo un cierto estatus normativo, ¿de qué hablamos en concreto? Vale. Bueno, no, o sea, a ver, depende de los términos tal y como en los que los entiendo yo. O sea, porque aquí bueno, hay muchas cuestiones, pero la cuestión aplicada al tema del robot o tal y como lo estamos haciendo nosotros es, bueno, si lo que tenemos que hacer es reconocer que a la gente, como no solamente queremos reconocerlo como un agente social, o sea, parece que lo que al fin y al cabo estamos buscando es una particularidad de agente social. Al fin y al cabo tampoco o sea, tal y como yo entiendo el reconocimiento de los estatus normativos asociados al concepto de agente o de persona, es un entramado de normas en este caso de compromisos que le estamos y de obligaciones que le estamos presuponiendo, que tienen que ver con un montón de cosas, con un montón de patrones de conducta, pero también con otro tipo de comportamiento. Si hacemos eso a un robot, tal cual, pues en principio no lo hacemos, pero incluso si lo hiciéramos, lo que nos encontraríamos es que el robot no responde y que 10 segundos después estaríamos diciendo esto, un cacharro, le doy una pata. La parte de lo que... Porque y esa es lo que me parece interesante precisamente de la noción de Victoria Maguire y de Miranda Fricker, especialmente de Victoria Maguire aquí, porque ella entiende que este tipo de problemas yo lo he presentado como asociado a la noción de compromiso, pero ella en realidad no lo hace con eso. Lo que está hablando aquí es de cuando ella lo aplica a la noción de agencia moral. Y lo que nos dice es algo así como, bueno, toda la gente aquí está preocupada por las actitudes reactivas que tenemos hacia los agentes morales, y eso es lo que se han acordado de Strawson, pero esto no es solamente eso. Lo interesante de la agencia moral es ver la trayectoria completa en ese tipo de intercambio. Y primero, las actitudes reactivas cuando una persona viola una norma moral, precisamente esas actitudes reactivas tienen su gracia, precisamente porque hay una correactividad a eso, y es porque el primer agente reacciona a eso, bien intentando justificarse o bien hincando la rodilla y diciendo, tienes razón, lo he hecho fatal, la próxima vez no va a ocurrir. Pero si tú no encuentras no le das la vuelta, digamos, a todo el loop, a todo ese intercambio, no vas a tener una comprensión completa de la agencia moral. Esa misma idea es la que he intentado yo aplicar aquí un poco a la idea de compromiso, y de hecho creo que es un poco lo que tiene en mente Brandon cuando habla de la dicotomía esta entre reconocer el estatus normativo por un lado y la parte esta de atribución de estados mentales. Creo que es un poco cuando él siempre está como con la idea de que una se complementa con la otra. Yo creo que es un poco la idea esta. Necesitas tener las dos y necesitas ver cómo de hecho usamos las dos para que para tener una explicación completa de lo que es la agencia. Y yo creo que eso es el reconocimiento, es reconocer al otro como agente. Por un lado es primero lanzarle todo ese tipo de expectativas, pero al mismo tiempo es reaccionar cuando frustra esas expectativas o cuando no necesariamente cuando la frustra, muchas veces sencillamente asentimos, decimos que bien la he hecho cuando actúas como tal. Y eso es lo que me parecía interesante de eso. De si precisamente podemos crear un loop un poco diferente con los robots de manera que la interacción fluya sin que necesariamente echemos todas las redes normativas al robot. Muchas gracias. Vamos, tendría que hacerte todavía 30 preguntas, pero igual te escribo un día y... Cuando quieras, ya sabes. Vale, bueno, muchas gracias, Dani. Y
Víctor, ahora no hay ninguna mano levantada y bueno, quizás la gente quiera tomarse otros 2 o 3 minutos antes de que tengamos la siguiente charla con Manolo Eras, pero yo no me puedo resistir a hacer un poco de flashback. Porque, mira, tengo curiosidad sobre 2 cosas, muy brevemente. Hace 20, 25 años un tema central era la atención conjunta. Sí. Y, hombre, también se hablaba de acción conjunta, pero este era un tema discutidísimo. De hecho, en algunos ámbitos lo ha seguido siendo. Sí, lo es. Y lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona el interés con respecto a la atención conjunta con el interés con respecto a la acción conjunta? O sea, quiero saber si tú estás un poco al tanto de si hay gente que ha pasado de ocuparse de la una a la otra, o si hay gente que tiene tratamientos complementarios, etcétera. Bueno, la acción o sea, aquí lo que pasó es que cuando la gente que hablaba de que necesitaba un poco de... O sea, la sensación que a mí me da es que la gente que se preocupaba por, digamos, debates filosóficos más fuertes, como pues Gilbert, Bergman y todo este tipo de gente, al final se ha ido discutiendo sobre qué pasa con la noción de intención. Sin embargo, la gente que está un poco, digamos, más cerca de, bueno, vamos a intentar ver o sea, a intentar caracterizar el fenómeno de manera que ocupe más casos. Y se empezaron a sacar un poco todo el tema de la manga bueno, es que no necesitamos a veces intenciones de ningún tipo. Pues estamos allí, llego a casa de mi amigo a verle para tomar un café y está montando su armario del IKEA, pues me pongo y le ayudo. Y no hay una intención ahí conjunta ni un proceso de racionamiento por el cual hemos llegado a que... O sea, porque además, parte de lo que muchas veces Brahman y toda esta gente discutían era como unos contextos como muy de teoría de juego, ¿no? Y cuando eso normalmente pues no siempre pasa. Y entonces la gente que quería las caracterizaciones un poco más livianas de esto, lo que al final venía discutiendo era precisamente por lo que tú dices. Pues si, por ejemplo, si necesitamos que haya un conocimiento mutuo de que los dos estamos haciendo una atención conjunta, ¿cómo caracterizamos ese conocimiento junto? Mucha gente lo hacía en términos súper de teoría de la mente. Yo te atribuyo conocimiento, tú me atribuyes conocimiento, mientras que otra gente ha dicho, no, es que precisamente con una cuestión de atención conjunta este tipo de cosas se resuelve, porque es que te estoy viendo cómo tú atiendes al tipo de objetos y cosas que estamos a tu mueble del IKEA, ¿sabes? Entonces, y ese tipo de cosas, y entonces ahí la gente ha ido tirando por cosas muy mínimas. Y la gente de psicología que se ha interesado por esto, lo que ha dicho es, pues venga, vamos a ver los mecanismos que hay aquí. Y tengo la sensación de que ha derivado, o sea, no se discute ya tanto, es verdad que o sea, se sigue discutiendo en un sentido, pero, por ejemplo, había mucha filosofía experimental para ver quién tiene razón, si Gilbert o Brahman, lo cual es bastante gracioso. Vale. En plan de, vamos a violar las expectativas de la gente, si la gente se cabrea muchísimo es que esto es normativo, si no es que, es que tiene razón Brahman y tal. Y parece que gana Gilbert, ¿eh? Por si... Claro. Y luego, por otro lado, se ha debilitado mucho también ya al tema institucional, que es qué tipo de rol juegan las instituciones en ese tipo de acciones colectivas. Y se han metido en cosas de ontología, que se llama ontología social y cosas de ese estilo. Creo que yo como el mapa de la cuestión en mi cabeza. Vale, sí, tiene sentido. Así, bueno, pues ya está, nadie más tiene la mano levantada, son y 28. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a vosotros por escucharme. Y bueno, en 2 o 3 minutos empezamos con la siguiente charla. Vale, Víctor.